La siguiente ponencia está a cargo del Dr. Tiago Rey. Es nefrólogo egresado de la Universidad Federal de San Paulo, Brasil, Fellow de Critical Care Nephrology en IRRI Vicenza, Italia, investigador afiliado en el International Renal Research Institute de Vicenza, Italia, miembro de la Sociedad Brasileña de Nefrología y Trasplante de Órganos, miembro de la Sociedad Americana de Nefrología y fundador y miembro del Instituto de Cuidados Críticos de Baxter en Brasil. Adelante, Tiago. Hola a todos, buenas noches. Soy Tiago, nefrólogo de Brasil. Me gustaría de agradecer la comisión organizadora en la figura de la doctora Lilia, que como yo, una ex fellow del profesor Ronco de Vicenza, y por esto estoy con nuestro uniforme. Bueno, hoy voy a hablar de amonia versus urea y las terapias de purificación sanguínea en los pacientes con falla hepática. Estos son mis conflictos. Entonces hoy voy a hablar de hiperamonemia, una indicación de High Volumes CRRT, de la anticoagulación regional con citrato en la falla hepática y los sistemas de soporte hepático artificial, como la plasmaferesis, la SPAD, la PAP, la CPFA, el MARS y también la hemoperfusión. Empezando con la hiperamonemia, entonces las indicaciones de empezar la terapia de reemplazo renal continua en pacientes con falla hepática y que no tienen disfunción renal, o sea, no es necesario tener disfunción renal, son las concentraciones de amonía más grandes que 150 micromoles por litro ascendiendo, o la concentración más grande que 200. Y también los pacientes con encefalopatía hepática de grado 2 o más grande. Entonces, el metabolismo de amonía, cuando tenemos altas concentraciones de amonía, no los astrócitos del sistema nervioso central, con el glutamato, el amonio se convierte en glutamina. Esto tiene un poder osmótico y hace la entrada de agua y el edema del tejido cerebral. Entonces, esto es una muestra del crosstalk entre el sistema nervioso central y el fígado. Entonces, en situaciones de hiperamonemia en los pacientes con falla hepática, se empieza a tratar, por ejemplo, con lactulona, rifaximin, y si esto no es el suficiente, el bastante para cambiar la situación y las concentraciones de amonio son más grandes que 200, como o de hecho, entonces es una indicación de terapia de reemplazo renal, pero no para urea o potasio, pero exactamente para amonio. Se puede hacer esta terapia empezando con high flux, o sea, un dializato de 5.000 ml por hora o una dosis de 90 ml kilogramo por hora. Y cuando la amonía es más baja que 100 micromoles por litro, se puede mantener con una dosis de diálisis habitual con efluente de 35 ml por kilogramo por hora. Es importante de hacer esto, la medición con la amonía arterial, porque la amonía venosa es siempre más baja en este paciente de nosotros. Por ejemplo, en lo mismo momento, la amonía arterial de 120 y la amonía venosa de 114. Esto es así porque la amonía también es metabolizada en la musculatura. Entonces, por ejemplo, la amonía que va a los tejidos musculares, cuando vuelve en el sangre venoso, una parte es ya metabolizada, entonces por eso es siempre más baja la amonía venosa. En este estudio que avalió la CRT en pacientes con falla hepática, entonces con más de 1.000 pacientes retrospectivo, en los cuales 50% de las causas de la falla hepática era la intoxicación con paracetamol, y el outcome primario era la diferencia de amonía en el día 1 versus día 3, y el outcome secundario era
la mortalidad después de 21 días en los pacientes que no hicieron el tratamiento hepático. Entonces se puede ver que tenían tres grupos: grupo con CRT, grupo con terapia de reemplazo renal intermitente y un grupo sin terapias de purificación sanguínea. Entonces en los tres grupos teníamos una reducción de las concentraciones de amonio. Puede mirar que en el grupo CRT empezaba más grande, 140. Y los outcomes se demostró que los pacientes que hicieron la CRT en el día 1 tenían una mortalidad menor cuando no fueron trasplantados de fígado. Por otro lado, los pacientes que empezaron con la terapia intermitente tuvieron un pronóstico más peor, más malo. Y este estudio no tenía poder para determinar un nivel de amonía para empezar la CRT. Y una pregunta frecuente: ¿podemos utilizar la anticoagulación regional con citrato en estos pacientes? Y la respuesta es sí, porque los marcadores de función hepática son malos predictores del riesgo de acúmulo de citrato. En este estudio se demostró que el parámetro que más se correlaciona con el acúmulo de citrato es la hiperlactatemia mantenida y no los testes de función hepática. Ah, y estos testes no se correlacionan bien con el riesgo de acúmulo de citrato. Entonces, el lactato es el mejor parámetro. También en pacientes que hicieron la single pass albumin diálisis, demostrándose que en esto centro en Polonia, que hacen mucha single pass albumin diálisis y no pueden notar el acúmulo de citrato en esos pacientes. Entonces se puede decir, como Fauci dije, que el citrato es seguro en pacientes con falla hepática. Ahora hablando de los sistemas de soporte hepático, entonces las líneas guías de 2017 dicen que estos devices deben ser utilizados en el contexto de trials y que la plasmaferesis es el primer tratamiento para pues, estos pacientes con falla hepática. Esta recomendación viene de este estudio de 98 hasta 2010 con 3 países, 172 pacientes. Todos tenían falla hepática y encefalopatía hepática grado 2. No era obviamente un estudio blinded, porque unos pacientes tenían tratamiento y otros no, entonces se podía venir. Pacientes fueron randomizados para hacer high volume plasmapheresis, que es decir, un cambio plasmático de 12 litros en 3 días, terapia estándar. Y la conclusión es que el tratamiento con la high volume plasmapheresis cambia los outcomes en los pacientes que no hicieron el trasplante hepático. Entonces acá, en el eje X, tenemos el tiempo en días y en el eje Y, la probabilidad de sobrevida. Que podemos ver es que los pacientes con LTX liver transplant que hacen el trasplante hepático, todos tienen mejores outcomes. Pero en los pacientes que no hacen el trasplante hepático, hay una diferencia entre los que hicieron la high volume plasmapheresis y los que no la hicieron. Entonces, en el grupo de pacientes que no hicieron el trasplante hepático, los que hicieron la plasmapheresis tienen un mejor outcome. Y la hipótesis de los autores es que con la plasmapheresis de alto volumen se puede modular la respuesta inflamatoria y proveer una ventana de homeostasis. Podemos hacer la plasmaféresis simultáneamente en contemporánea con la CRRT. Esto funciona así. Entonces acá es acceso venoso del paciente
el sangre viene acá, acá entra el citrato en el circuito y se mete acá un conector en Y en que 100 ml por minuto de sangre vienen acá en el circuito de la plasmaferese y hace una plasmaferese de membrana normal. Después viene la solución de reemplazo y finalmente se vuelve acá. Y 100 ml por minuto de sangre viene acá de la hemodiafiltración continua. Entonces eso funciona así. Los dos equipamientos están acoplados en lo mismo paciente. Uno de estos, este acá a izquierda, hace la plasmaferese y esto a la derecha haces la CRRT. Y estos son los conectores en Y que dirigen mitad del flujo sangre para el circuito de plasmaferese y mitad del flujo sangre para el circuito de la CRRT. Y acá demostrando la diferencia entre las dos membranas, esta membrana de la plasmaferesis y esta membrana, la membrana high flux de CRRT. Un otro tratamiento de soporte hepático es el single pass albumin dialysis. Entonces acá son máquinas haciendo este tratamiento. Y la diferencia con la CRRT es que en este tratamiento acá en la bolsa del dializato, de la saca del dializato, tenemos una solución con albumina a 3%. Y una ventaja de este tratamiento que dura más o menos 6 horas es que podemos hacer la CRRT por 6 horas, cambiar solo la bolsa, la saca de dializato con una solución con albumina y después volver. Entonces, el flujo sangre normalmente 150 ml por minuto. El flujo citrato para anticoagulación 200 ml por minuto, quiere decir que una concentración del citrato en el sangre tratado de 3 milimoles por litro. El dializato con una solución con albumina 3%. El flujo de dializato entre 700 y 800 ml por hora. Y la reposición post-filtro normal sin albumina de 1200 ml por minuto, la duración de 6 a 8 horas por 3 a 5 días seguidos. Bueno, acá demuestra un tratamiento de nosotros. Era un paciente con COVID que tenía la nefropatía por cilindros hepáticos. Probablemente tenía también, el motivo era una colestasis intrahepática por toxicidad de meropenem. Bueno, miren acá el flujo sangre 150 ml minuto, el citrato 200, la solución de diálisis esta sí con albumina 800 ml por hora, la reposición 1200, reposición postfiltro, sin ultrafiltración. Acá entonces el tratamiento de la SPAD. Es un tratamiento muy interesante porque todos que tienen una máquina de CRT pueden hacerlo. No es necesario un equipamiento a más. Un otro tratamiento es la PAP, Plasma Absorption Perfusion. Entonces acá representa el acceso venoso, el sangre viene acá, esta es la bomba de sangre, después viene acá y acá tenemos un plasma filtro. 30% de lo plasma de los pacientes viene acá y después en una cartucha con resina que hace la absorción de bilirrubina y ácidos biliares y después este plasma ya purificado viene acá en bubble trap, se junta al sangre. Entonces acá es un tratamiento en Vicenza. El sangre viene acá en la bomba de sangre, después abajo y arriba en el plasma filtro, 30% de plasma viene acá y pasa en el cartucho de abajo a arriba. Entonces acá es el tratamiento. Normalmente el flujo sangre acá a más o menos 150 ml por minuto. Entonces puede mirar, esto es el cartucho, acá el plasma filtro y finalmente el flujo sangre acá arriba 150 ml por minuto. Esto es un otro tratamiento que es similar a la PAP, pero acá tenemos también en conjunto la diálisis. Entonces el sangre viene acá del paciente, la bomba de sangre. Acá lo mismo plasma filtro, hace
30% del plasma viene acá el cartucho, se reencuentra con el sangre acá, y acá es un dializador normal que hace la diálisis, entonces esto vuelve al paciente. Podemos hacer una terapia continua con la Coupled Plasma Filtration Adsorption. Este estudio de 2021, el ERCOL Trial, demostró también el tiempo de saturación del cartucho. Entonces, acá en el eje X tenemos el tiempo después del empezo de la terapia, y acá en el eje Y las concentraciones de bilirrubina pre-cartucho y post-cartucho. Podemos ver que después de 6 horas las concentraciones son parejas, entonces el reduction rate no es significativo. Inicialmente la reducción era de más o menos 50% en la primera hora, entonces una reducción de 20 a 10 en la primera hora y progresivamente una reducción menos significativa. Tenemos también el MARS, Molecular Adsorbent Recirculating System. Entonces acá demuestra una máquina normal de CRT y el equipamiento para hacerlo, el MARS. Entonces acá es el equipamiento. ¿Cómo funciona este sistema de purificación de albumina? Entonces acá es el paciente, un dializador alto flujo, el sangre viene acá y la solución con albumina hace como un dialisato. Lo mismo principio de la SPAD, pero acá la albumina es regenerada. Entonces viene acá esta albumina como dialisato. Acá en la bomba de la albumina, el flujo de esta albumina, una albumina 20%, es de 150 ml por minuto, parejo el flujo sangre. Esta albumina pasa en un dializador de bajo flujo y después en un cartucho de carbón activado, después en una resina cambiadora de ions, y acá es ya purificada y hace los circuitos nuevamente. Y la comparación entre las modalidades de tratamiento, entonces esto es un artículo que publicamos hace un mes. Por ejemplo, la CPFA no tiene necesidad de albumina, puede hacer en contemporánea CRRT, tiene necesidad de un plasma filtro, tiene necesidad de un cartucho, y estos son el flujo sangre. El MARS tiene necesidad de albumina, este es volumen 600 ml, hace también en conjunto la CRRT, no hay necesidad de un plasma filtro, pero tiene necesidad de 2 cartuchos. Eso es el flujo sangre. La PAP no hay necesidad de albumina, no hace la CRRT, hay necesidad de un plasma filtro, de un cartucho. Y finalmente la SPAD, que tienen un volumen de albumina más grande que el MARS, entonces este es un costo adicional, pero no tiene necesidad de un cartucho y tampoco de un equipamiento a más. Entonces la SPAD hace también en conjunto la CRRT, no hay necesidad de plasma filtro ni cartucho, y estos son los flujos sangre. Para también hacer la purificación sanguínea podemos utilizar los cartuchos de poliestireno de vinil benceno. Entonces tienen case reports en vivo demostrando que la concentración de bilirrubina y de sales de ácidos biliares después de un tratamiento de 24 horas tiene una reducción significativa en pacientes con falla hepática. Este estudio más temprano, más reciente de 2021 en vivo, con una comparación entre la hemoperfusión con cartucho versus el MARS, demuestra que para bilirrubinas totales, acá en el eje X el tiempo de tratamiento, entonces la concentración de bilirrubina total es más baja y más temprano con el CytoSorb que con la MARS. Por otro lado, para los ácidos biliares, los sales biliares, la reducción tanto con MARS cuanto con la hemoperfusión es pareja. Entonces, para bilirrubina,
y el CytoSorb parece que es más efectivo para remoción. Entonces acá demuestro un tratamiento con un cartucho de poliestireno de vinil benceno. Acá cuando hacemos el prime es importante retirar el AR que tiene acá en el cartucho y acá el tratamiento empezando, entonces el sangre viene debajo, arriba en las micro pelotas, el beads con la resina. Acá entonces el tratamiento en curso, pueden mirar estas pequeñas pelotas y acá el tratamiento finalizado. Entonces acá el tratamiento en curso y acá el tratamiento ya finalizando. Acá hacemos la devolución de sangre al paciente. Pueden ver que el circuito acá tiene ya solución salina. Entonces era esto. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Gustaría de decir que es un honor y continuamos a asistir a este curso con una calidad tan grande. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.